empezar. Oremos. Bendito Ujú. Padre, que tu morada está en el cielo. Estamos agradecidos por estar delante de tu presencia y queremos agradecerte por este día de vida que nos das y te queremos dar gracias que has hecho posible este medio para que tu palabra pueda llegar a los corazones de otras personas. Ahora danos a nosotros la sabiduría para poder comprender y expresar lo que tú quieres que se exprese y también que yo pueda leer de una forma clara y para que no, para que se oiga bien y las personas puedan escucharlo con agrado, Señor, y esas verdades que tú tienes para ellos puedan llegar a sus corazones. Gracias por este día, porque es tu santo sábado. Gracias por nuestras familias. Te pedimos que permanezcas en nuestro corazón por el resto del día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos haciendo este programa desde Tucson, Arizona. Es un club de lectura. Estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas y está explicado por el hermanito Adán Cordero y leído por mí. Y quiero invitarlos a que se conecten. Si pueden enviarme un mensaje a mi correo electrónico, yo les enviaré el enlace para que se conecten todos los sábados a las 6 de la mañana. Y el capítulo que estamos leyendo el día de hoy se titula El plan de redención y está basado en Génesis 4 y comienza de esta forma. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamento por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Bien, gracias. Aquí podemos destacar dos cosas muy importantes. Una de ellas es la ley de Dios. La ley de Dios es más bien desde un principio es con Dios. O sea, la ley de Dios es eterna, en otras palabras. Muchos pueden aseverar que el Señor Jesús vino para abrogar, abolir o quebrar la ley. Mas, sin embargo, es lo contrario. Dios, el Señor dio su vida para, para el pago que la ley exigía por nosotros. Ahora, esto no nos exime a nosotros de guardar los mandamientos de Dios. No, en ninguna manera, como dice Romanos 3:31. Todo lo contrario a lo que la gente piensa, porque somos responsables en todo. La ley es más bien el pecado y la transgresión de la ley. Así es que la ley permanecerá. Y ahí la importancia de nosotros, de la observancia de la ley, de los mandamientos, porque en el cielo también existe esta ley, aunque no tiene, digamos, los mismos función para nosotros, pero en principio es una ley general. De ahí la importancia de que debemos de observar la santa ley de Dios. Digo, Cristo Ujú. Sí, cargaría por con favor. la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo.
Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras las huestes celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para él mismo, Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? Al, al través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando el mundo así, segunda de Corintios 5:19. El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Correcto. Interesante destacar el consejo de paz. Algunos pensarían que a última hora el Señor, ¿verdad? Hizo planes para esto. La verdad es todo lo contrario, porque Dios sabía lo que iba a pasar, en la sabiduría, en el conocimiento de Dios, porque Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Sabía lo que iba a pasar, así es que Dios planeó todas las cosas, inclusive nos planeó a nosotros. Y como dice un pasaje más adelante, que Cristo murió desde un principio, desde el principio. Si lo viéramos literalmente, vamos a decirlo, Cristo no murió desde el principio porque murió, vamos a decirlo, hace 2000, 2000, 2000 años, alrededor de 2000 años. Mas, sin embargo, para Dios lo planea todo y lo ve con esa visión y lo nombra así. Esto es parecido a los 400 años que tuvo la esclavitud de Israel. En realidad ellos no estuvieron esclavizados 400 años, porque los años se empezaron a contar desde que el Señor lo dijo que iban a pasar, desde ahí empezó. Y es lo mismo con el Señor Jesús. El Señor Jesús murió desde un principio porque el plan fue concebido vamos a decirlo, de las edades eternas, porque sabía el Señor de la caída del enemigo, Satanás. Así es que es maravilloso nuestro Dios, que Dios planeó todas las cosas y nosotros estamos dentro de ese plan maravilloso. Así es que en ese consejo de paz estamos incluidos nosotros con la muerte del Señor Jesucristo para redimirnos de las consecuencias del pecado. Dios es un Dios maravilloso que nos ama. Amén. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecado y la pena del pecado, pero pocos le recibirían como el Hijo de Dios.
Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Todo esto era necesario para que pudiese socorrer los que iban a ser tentados. Hebreos 2:18. Cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Pasarían largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro. Perfecto. Eh, Nuestro Señor no solamente fue el creador, sino también que llegó a ser la criatura. Es algo que no podremos entender y será uno de los estudios que se llevará a cabo a través de las edades eternas, de creador a criatura. Ahora, el Señor Jesús vino no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro ejemplo, porque dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis". Cuando pasamos por problemas que pensamos que son muy difíciles, imposibles de llevar, debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo también pasó por eso. Así es que Él es nuestro ejemplo y así como Él pasó, también debemos recordar que a pesar de lo difícil y lo duro, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por otro lado, se mencionó, por ejemplo, que el Señor Jesús podría impartir poder por a través del esfuerzo humano. El Señor Jesús hace su parte y nosotros también debemos hacer nuestra parte. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro y les dijo a ellos o les ordenó a ellos, desátenlo y déjenlo ir. Él podía haber con su poder y sus milagros desatarlo, mas sin embargo ellos tenían una parte que hacer. Y ese es el gran secreto que debemos de tomar siempre en cuenta. Es la fórmula del éxito. ¿Cuál es? Es esta, es el esfuerzo humano más el poder divino es igual al éxito. Y es lo que tenemos que concebir siempre. Generalmente el enemigo ha hecho sus artimañas y nos pone en una tela muy fina, donde a veces pensamos en la lógica y se dice, por ejemplo, tú ya no tienes que hacer nada, el Señor Jesús ya lo hizo todo. Entonces tú bajas la guardia y dices, bueno, yo ya no tengo que hacer nada, ya lo hizo todo. Y es ahí cuando nos debilitamos, cuando no crecemos. Y a pesar de que el Señor lo ha hecho todo, nosotros tenemos un plan en la redención que realizar. Los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podría satisfacer la deuda. Solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Hebreos 2:9. Cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerle y mitigar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habrían de ser espíritus auxiliadores enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Guardarían a los súbditos de la gracia del poder de los malos ángeles y de las tinieblas que Satanás esparciría constantemente alrededor de ellos. Cuando los ángeles presenciaran la agonía y humillación de su Señor,
se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlo de sus verdugos, mas no debían interponerse para evitar lo que vinieran. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos, y él mismo consistió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. Correcto. Así es que solo el Señor Jesús podría salvarnos. ¿Por qué? Porque Él era el creador, el Dios todopoderoso. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín podría dar su vida por nosotros, solo Cristo. Y algo interesante a resaltar es, así como los ángeles ayudaron al Señor Jesús, estaban a sus órdenes, a su disposición y en cualquier circunstancia apoyarlo, así también era un ejemplo para nosotros, que nosotros no estamos solos, estamos en una expectativa a nivel, a nivel del cosmos. Y así es que cuando vengan las situaciones difíciles, los problemas, que a veces dice el dicho que llega uno a decir, trágame tierra, porque ya no se puede. Recordemos, hay ángeles que están al servicio de Dios para sus hijos. No estamos solos. Dios ha hecho todo, todas las cosas para nuestro apoyo y beneficio. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a las huestes angélicas que concordase con él con el plan que su padre había aceptado y que se regocijasen en que mediante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios. Entonces un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y al sacrificio del príncipe de la vida. Por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lucas 2:14. Ahora con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, las estrellas todas del alba alaban y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Gusta que siga, hermano. Perdón, sí, gracias. Si el Señor no hubiera puesto esta enemistad, nosotros amaríamos el pecado, vamos a decirlo de todo corazón, pero gracias a Dios que Él puso esa enemistad y eso nos hace, hay algo en nosotros que nos hace repudiar las circunstancias injustas. Así es que gracias a Dios que Él puso esto. Ahora, en ese canto de gloria en las alturas, eh, fue en un principio cuando se celebró en el cielo lo que estaba pasando de las buenas nuevas de salvación. Y eso también se repite, por ejemplo, en las bienaventuranzas, que cuando el Señor Jesús estaba hablando las bienaventuranzas, se sentía en el ambiente del cielo. Y hay cosas que nos deben transmitir de la tierra al cielo. De ahí que viene la idea que nosotros debemos de hacer en esta tierra, a pesar de que, vamos a decirlo, pareciera un infierno en circunstancias,
con situaciones cada vez más peores, pero el ideal es que hagamos de la tierra un pedacito de cielo. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Gracias. Eh, lo interesante y maravilloso es que cuando estamos en situaciones difíciles o en problemas, primero Dios nos da las promesas. Primero las buenas noticias antes que las malas. ¿Por qué? Porque eso produce en nosotros esperanza. Cuando hay esperanza, por así decirlo, a veces los médicos le dan a las personas la noticia de que tiene una enfermedad terminal, pero probablemente el doctor dice, bueno, usted haga una segunda opción y hay probabilidades de esto. Entonces la persona se aferra a lo positivo y es lo que Dios nos da, que a pesar de nuestra situación, que pareciera que no tiene salida, Dios nos da la promesa maravillosa de una salida. Y a través de los túneles podemos ver las salidas a través de las promesas de Dios. Ahora, en relación al enemigo, las pretensiones de Satanás. Pensó que había hecho caer al hombre y ahora el Señor Jesús venía como un hombre. En esto hay divisiones de pensamientos, porque por un lado se menciona que el Señor Jesús este, viene o nació como un hombre en Adán antes de pecar. Y la otra posición es en Adán después de pecar. Entonces hay una gran diferencia de pensamiento en esto, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en eso porque son conceptos teológicos, pero sí quiero resaltar que el Señor murió, sufrió y pasó por lo que nosotros podemos pasar también, quizás no a la altura del Señor Jesús, porque el enemigo quiso de una manera o de otro destruirlo completamente hasta a través de sus propios familiares, pero no lo logró. Y así también en nosotros hay esa esperanza de que cuando pasemos situaciones difíciles, imposibles de llevar, recordemos que en Cristo hay esperanza. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados.
En medio de su remordimiento y angustia, pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída, pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre, podía expiar su falta. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto de la servidumbre de aquel que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Correcto. Así es que seguimos con la ley que es el fundamento del trono de Dios. De allí el enemigo que siempre quiso destronar la ley de Dios y que la ley no era necesaria para los ángeles porque los ángeles eran inteligentes y no iban a transgredir la ley. Pero vemos las circunstancias a través de las edades que la ley de Dios es el orden y el orden es el fundamento también del cielo. Así es que el observar la santa ley de Dios es obedecer y estar en lo que Dios quiere que estemos, en obediencia. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán, pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán sería recuperado por el segundo. El profeta dijo: Oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti y el señorío primero. Miqueas 4:8. Y el apóstol Pablo dirige nuestra mirada hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Isaías 45:18. Sí, cuando vemos en el libro de Job, cuando Satanás, o más bien cuando se reunieron los representantes de los mundos en esa gran convocación, ahí fue el representante de nuestra tierra que debió ser nuestro padre Adán, ¿verdad? Y Eva. Mas, sin embargo, el enemigo fue el que nos representó, atribuyéndose que nosotros lo elegimos a él. Pero gracias y bendecido sea el Señor, que nunca dejó este mundo que se perdiera para siempre, sino que Él estuvo dispuesto a dar su vida y como dice ese pasaje tan maravilloso de San Juan 3:16, que declara que de tal manera, de tal forma, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, esa es la forma de amar tan maravillosa de Dios, que dio lo más preciado del universo, a su propio Hijo, para salvarnos a nosotros, que éramos el punto oscuro del universo. Oh, qué maravilloso amor de Dios que tiene por nosotros, que no solamente nos crió, sino que ahora
redimió a través de la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese propósito sería cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y el dolor, entonces se convertiría en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Salmos 37:29 y Apocalipsis 22:3. Mientras fuera inocente, Adán había gozado de la abierta comunión con su Hacedor, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podría salvar el abismo y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. En esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana, desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio y desde ahí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. Los crímenes aumentarían de las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. Sí, lo interesante es aquí es como algo profético que Dios ha dado y dice que la tierra fue hecha para ser habitada. Hoy en día, la ciencia ha tratado vamos a decirlo, querer descubrir que hay otros lugares donde se puede vivir y algunos ven a Venus, Marte, la Luna y tantas cosas por el estilo. Mas, sin embargo, a través de esto, a través de la profecía, esa luz menor y la luz mayor nos demuestran que este será la morada del hombre para siempre. Ahora, aunque está así y cada vez más deteriorada, llegará el momento en que el Dios de lo alto recreará esta tierra y después de estar con el Señor o en el cielo 1000 años, volveremos a este lugar renovado, como en un principio. Así es que es maravilloso ver el futuro que Dios nos lo revela desde un principio. Por eso dice que las cosas reveladas son para nosotros. Y Dios nos ha mostrado a través de la historia que esta tierra será nuestra habitación, pero algo maravilloso, que no solamente volveremos a vivir en esta tierra renovada, sino que ahora el Señor del cielo estará con nosotros. Es algo maravilloso. La vida del hombre sería acortada por su propio pecado, disminuiría su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. Supliría las necesidades de todos los que fuesen a Él con fe. Y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incolumes en medio de la prevaleciente iniquidad. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa.
Tuvo que alcanzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Perdón, tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no lo habría conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esa escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Gracias. Eh, Se dice que cuando Adán veía caer las hojas de los árboles o ese cambio, ¿verdad?, por las estaciones, se dice que el dolor de él era como el dolor de hoy en día de nosotros cuando perdemos a un familiar. Imagínense, eso es algo impactante. Ahora, el sacrificio de animales. Imagínese usted o yo tenemos un animalito, una mascotita, y la tratamos con amor, con cariño, ¿verdad? Y ahora ese animalito, a cierto tiempo, vamos a ir al año, tenía que llevarlo y sacrificarlo por su pecado. Así que cada vez que pecaba, tenía que llevar ese corderito, porque era el símbolo del Señor Jesús, y él mismo con la daga o el cuchillo, tenía que cortar su cuello para desangrarlo y esa sangre tenía que ser llevada adentro para el perdón de nuestros pecados. Era un dolor y muy grande para la persona porque ese animalito le tomaba cariño, lo había cuidado, lo había alimentado y ahora tenía que sacrificarlo por sus decisiones. De ahí la importancia de nosotros. También es que ese sacrificio más grande y maravilloso que Cristo tuvo que dar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para librarnos de la pena del pecado o el dictado de la ley. Por eso debemos de ser agradecidos a Dios por ese gran amor de Dios al darnos la vida. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cuando Cristo no vino a la tierra, perdón, Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este mundo, para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 31 y 32. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás, demostraría la perpetualidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino.
Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posesión de este mundo, porque me ha escogido como su soberano, dijo él. Bien, hablemos un poquito de la ley en relación concerniente a nosotros como seres humanos. Recordando y repasando, la ley de Dios son 10 mandamientos que a la vez se dividen en dos grupos. El primer grupo son los 4 primeros mandamientos, que incluye el Santo Sábado, que está en relación directa para con Dios. Y continuando el siguiente grupo, son 6 mandamientos que concierne a nosotros como humanos entre unos y otros. A la vez de eso, el Señor lo subdividió solamente vamos a decirlo, en 2 frases. Número 1, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que podríamos incluirlo en amor, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca dejará de ser, que las profecías se acabarán, pero que el amor permanece para siempre. Entonces, si nosotros tuviésemos o tenemos ese amor, eso, eso es el cumplimiento de la ley. Pero ese amor es abnegado, es sacrificado, las características que da en 1 Corintios, ¿verdad? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Y por qué razón? Porque Dios es amor. En otra parte, el Señor, como se menciona o se leyó, que no solamente el Señor Jesús vino a morir para que el ser humano se fuera salvo, ¿verdad? Sino también para vindicar el carácter de Dios ante el universo, porque el universo podía ver solamente, vamos a decirlo, exteriormente, pero no podía ver interiormente. A través de las edades que se desarrolló, es como un fruto, ¿verdad? Que nace, crece, se desarrolla, y también así fue el pecado. A través de esta historia, ahora, cuando el Señor Jesús concluye, vamos a decirlo, en parte con su muerte y su resurrección, está vindicando el carácter de Dios, de que Dios es amor. Alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a él, para que sufriese la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico. Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar al mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana. Era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaba entender. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias, Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Ujú. Siguiente. Permítame, nada más dejé cuenta los 6. Ok.
presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Perdón. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se vio que si se le hubiese permitido dominar a los habitantes del cielo, hubiera manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar a la administración divina. Si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída prueba que la ley de Dios no exonera al pecador de sus demandas. Está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal habría triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Ujú. Imaginemos el cuadro. En las tentaciones, Satanás le hace ver al Señor Jesús cómo están las circunstancias. Porque recordemos que el Señor Jesús vino como un ser humano, nació como un niñito, indefenso. Y ahora el enemigo quiere aprovecharse de esas circunstancias y le hace mostrar como en una visión y le dice, mira, todo esto te daré si tan solo me adoras. Solamente vamos a irlo, te arrodillas y me adoras y todo esto te daré. No tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que pasar esos dolores, ¿verdad? No tienes que pasar todas esas circunstancias negativas. Solo me adoras y yo te daré todos los reinos. Eran las pretensiones del enemigo. Mas, sin embargo, el Señor Jesús le contestó con un escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A través de esto es un ejemplo también para nosotros, de que a pesar de las circunstancias, así como lo pasaron los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor les puso esa disyuntiva de decir, o se arrodillan y adoran a la imagen, a la estatua que he creado, o serán echados al horno de fuego. Y vemos los resultados. Eso también es para nosotros, porque llegarán las pruebas más difíciles, creadas y hechas y empujadas por el mismo enemigo para probar nuestra fe. Pero así como el Señor Jesús venció en la cruz y a través de todas las tentaciones para ser un ejemplo para nosotros, también nosotros podemos vencer por su ayuda y su poder. Eso es lo maravilloso que Dios está haciendo con nosotros. Y voy a leer la última presentación, el último párrafo que dice, pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Ujú, correctamente. Así es que esto es lo maravilloso que Dios ha hecho, el Señor Jesús ha hecho por nosotros en dos enfoques. Número uno, vino a morir para salvarnos y número dos, vino a vindicar el amor de Dios por el mundo que Él crió y por todos sus seres criados, para que todos los demás mundos que no cayeron vean y comprendan que Dios tiene el control,
que cuando Dios dice algo, así es y así será, porque Él lo ha dicho, porque Él es Dios. El enemigo, aunque ocupaba, vamos a decirlo, después de Cristo, era el poderoso. Y así como había órdenes, ¿verdad? Había ángeles, arcángeles, querubines, había ese orden, esas, vamos a decirlo, divisiones en alturas, en rangos. También lo había vamos a decirlo, en el cielo. Era un núcleo donde era el Padre y el Hijo, y ahí estaba también, vamos a decirlo, cercano, el querubín cubridor, que era Luzbel o Lucifer, que llegó a ser posteriormente el que inmiscuyó el pecado, la transgresión de la ley. Ahora, ¿cómo los mundos iban a saber lo que estaba pasando en ese núcleo? A través de las edades. Podían ver. Así es que cuando llegó esta tierra como un centro, ¿verdad? Un laboratorio en esta tierra, todo el universo se dio cuenta quién era realmente el enemigo. Ese es el amor de Dios que permite, porque el Señor podía aniquilar a Satanás en el mismo momento, mas sin embargo no lo hizo, para que todo el mundo se diera cuenta. Así es que el Señor vino a redimir y vindicar a, a nuestro Dios ante el universo. Gracias, hermanito Adán. En este momento concluimos este capítulo 4 del libro Patriarcas y Profetas y vamos a concluir con una oración. Si usted nos gusta guiar en oración, hermanito. Con mucho gusto. Amado Dios, muchísimas gracias por por las buenas nuevas de salvación que usted nos dio desde un principio en su corazón, y hoy las podemos entender y saber a través de lo revelado, a través de de su santa palabra, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, y a través de la luz menor, que es el espíritu de profecía que usted nos ha dado. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Ayúdenos a valorar, a crecer en entendimiento, en sabiduría, de tal manera que le honremos, Señor, en todo lo que usted ha dejado desde un principio para nosotros como seres creados, como hijos suyos, como los herederos que usted nos dará para la tierra nueva, Señor. Gracias. Quiero pedir una bendición para cada uno de los que han escuchado este programa, y sea una bendición para todos, Señor, de tal manera que usted dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todos tuviéramos esta maravillosa esperanza. Gracias, en el santo y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén.